Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online. Señoras, señores, 16 de septiembre del 2021. Gracias por estar con nosotros en este live especial con nuestros queridos amigos Tonatiuh Xocoyotzin, que saludo con todo el gusto siempre. ¿Cómo estás, mi Tonatiuh? Perfectamente bien, mi hermano, con el gusto de estar aquí con ustedes en el programa. Ya esta segunda ocasión tuvimos el gusto de hacerlo el año pasado y créeme que nos dejó muy satisfechos. Qué bueno, esa es tu casa, me da mucho gusto saludarte, mi querido Tona. Oye, y tenemos un invitadazo también el día de hoy, Yautecatl. No sé si lo pronuncia bien, pero le decimos Yao los amigos. ¿Cómo estás, mi Yao? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de estar con ustedes, un saludo y, tanto a ustedes como a la audiencia. Gracias por estar con nosotros, hermanito. Gracias, y mi Yao. querido señor Leo Dolarte, mi compañero, ¿cómo estás, Leo? Bien y contento de tener aquí a estos dos invitadazos, ya aparte de lo que es la casa de Unirradio, mi querido Tona, y ahorita pues a Yao, que lo tenemos como primera vez, y espero que pues le guste estar aquí entre los sobrevivientes de Unirradio. Bienvenido a los dos, chicos, gracias. Muchas gracias. Gracias, cuando vez nos invites, aquí estaremos, Leo. Gracias, mi hermano. Gracias, Pues bueno, gracias, Tona. Pues mi tío arrancamos, Marito. mi querido Leo. Oye, pues una fecha especial, 16 de septiembre. La verdad es que son fechas especiales para todos los mexicanos, pero la verdad es que invitamos a Tonatiuh y a Otecatl, porque la verdad es que nunca sabemos bien la historia. Esa es la verdad. La historia que nos han contado, la historia de los libros de texto es completamente diferente. Tonatiuh ha estado con nosotros platicándonos de la historia realmente de la Tenochtitlan, de la llegada de los españoles, de cómo era en esa época Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, todos esos emperadores, y cómo era aparte las calles. Hemos platicado de la primer calzada, que decía muy interesante Tonatiuh, que los españoles se quedan impresionados cuando llegan y ven una ciudad bien hecha, bien trazada, con calzadas, etcétera, y siempre nos enseña muchas cosas Tonatiuh, pero el día de hoy vamos a hablar de la verdadera historia del 16 de septiembre, de lo que se nos dice, mi querido Tonatiuh. Rápidamente nada más comentar, 1492 llegan los españoles, hasta 1521, tardan prácticamente 29 años en que Hernán Cortés llegue acá a la Tenochtitlan, se haga ese encuentro, y a partir de ahí, de la caída que hace poquitos días celebramos el mes pasado, bueno, conmemoramos aquí en México, de esta conquista que lo comentábamos con Leo. Yo creo que conquista está mal dicho, porque se conquista una mujer, se conquista un amor. Fue pues una invasión, ¿no, mi Tonatiuh? Fue literalmente una invasión, fue un atropello, fue un genocidio, fue el exterminar desde la llegada de Colón, esto, y tomando ahorita el tema, eso que les quitaron la estatua y demás. Mucha gente, cuando hablamos de Colón, inmediatamente decimos, es el descubridor de América, ¿sí? Es el que nos dio el puente para Europa y es el que vino a encontrar todo este tipo de civilización y todo lo que teníamos aquí de manera pacífica. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Quiero decirles que Colón fue uno de los principales asesinos, ¿sí? Porque llegó precisamente a las islas del Caribe y en las islas del Caribe exterminó de manera metódica a todos y cada uno de los habitantes que ya existían ahí. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que se quite esa estatua. ¿Por qué? Pues porque no podemos estar celebrando a uno de los asesinos máximos que ha tenido nuestra historia, ¿sí? Esa es la razón, yo sé si ustedes se den cuenta, pero en Cuba, en las islas del Caribe, o hay gente de color moreno, negros, negroides, o hay gente clara, hay Sí, gente blanca, es y cierto. no hay morenos. Y no hay morenos porque precisamente a toda la tribu de los caribalíes, de donde después se desciende esa situación de los caníbales, ¿sí? Pero los caribalíes, que eran los que vivían en el Caribe, los exterminaron completa y absolutamente. O sea, En aquel nativos, entonces, nativos de Cuba, Tonatiuh, no hay. no Nativos, hay pues, de ahí, no existen. ni de Haití, ni de Santo Domingo, ¿sí? Ni de ninguna de las islas del Caribe. Todos fueron exterminados. En aquel entonces ellos eran gobernados por Anacané. Y la única referencia que tenemos ahorita de esta mujer que gobernaba a los caribalíes es precisamente una
una salsa, una música tropical que voy a tomar el atrevimiento de cantar. No sé si eso vaya a ser nefasto. ¿Sí? No, tú No, canta, mi Tona. Anacaona, India de raza cautiva, Anacaona, de la mujer primitiva. Y bueno, les hago esa referencia, perdón por el atrevimiento, pero era más que nada para que la ubicaran, porque es una pieza muy conocida de Cho Feliciano, me parece que es. Pero de ahí en fuera no se habla del genocidio que hizo Colón. ¿Sí? Entonces, ahorita que lo están quitando, oye, sinceramente, yo como conocedor de la historia, estoy completamente de acuerdo. No podemos estar halagando, estarle dando reconocimiento a los máximos asesinos de nuestros pueblos y de pueblos vecinos. Claro, digo, perdón que haga esta analogía, pero equivale a que ahorita tuviéramos en Alemania o en Israel, no sé, tuviéramos un monumento de Hitler, Exactamente. ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo aquí en México. ¿Sí? Eso es Ujú. lo que hemos estado haciendo aquí en México. Ahorita, por ejemplo, retomando algo que nos va a dar pie a lo de la independencia, somos el único país en donde una de las estatuas que pretendía estar en el centro de la ciudad, en el Zócalo, porque precisamente por eso se llama Zócalo nuestra plaza central. El Zócalo es lo que, donde se pone una estatua, iba a estar la estatua de Carlos V, ¿sí? En el centro de nuestra plaza central, y no se permitió que quedara ahí, ¿sí? Pero mucha gente pretendía que ahí se quedara esa estatua. Hoy día está enfrente al Palacio de Minería, frente al Monal, pero resulta Sí. que este caballo de Carlos V tiene bajo una de sus patas las armas y los escudos mexicas. O sea, es una afrenta enorme en el cual ya nos están sojuzgando, nos están sometiendo, y eso estaría perfecto que estuviera en España, pero no lo Claro. podemos tener. Sí, ¿Sí? en O sea, México no somos tiene. nosotros mismos. Claro, no tiene congruencia que tampoco esté en México. Lo que pasa es que la verdad, mi querido Tonatiu, mi querido Yao, es que no conocemos la historia porque no nos las han contado bien o nos las ha contado la gente incorrecta. Lo hemos comentado con Leo muchas veces. Pues la historia la escriben los vencedores, ¿no? El vencido realmente, pues, ¿cómo va a escribir la historia? Y nos han contado, ¿estás de acuerdo? Por partes. Entrando ya a lo que es esta lucha de independencia, mi querido Tonatiu, mi querido Yao, pues pasan casi 300 años, son 289 años en que están sometidos nuestros indígenas. Y se nos ha vendido la historia igual de que el cura Hidalgo es realmente el padre de la patria. Yo en mi punto de vista considero que él estaba defendiendo otra cosa completamente diferente, sus intereses personales. Mucha gente va a brincar, pero ¿cuál es su punto de vista, mi querido Tonatiu, de todo esto? Pues mira, todo esto se antecede desde el año de 1760, en donde cambia un equilibrio social político en Europa, en España, donde la familia de Habsburgo empieza a perder posiciones. Y entran los Borbones, ¿sí? Y los Borbones entran con una ideología de cobrar impuestos. ¿Dónde van a cobrar impuestos? Déjame te comento que hasta el año de 1760, a todos los habitantes de la nueva, de América, en este caso la Nueva España, ¿sí? A los nativos de aquí no teníamos derechos como individuos. O sea, nos podían asesinar sin que fuesen juzgados, nos podían esclavizar, nos podían hacer lo que ellos quisieran sin tener el mínimo derecho. Sin embargo, cuando entran los Borbones en 1760, ellos deciden darnos los derechos como seres humanos. ¿Con qué motivo? Tienes derechos, tienes obligaciones, pagas impuestos. Claro. Eso empieza a sucederse de esa manera. Obviamente, al tener ya ciertos derechos, ciertas obligaciones, ya no somos considerados bestias de carga, ya no somos considerados menos que animales,
entonces ya empezamos a tener algunas obligaciones con ello. Es por eso que gente de índole mestizo empieza a ascender pues en esa espiral social que muchas veces se manejaba en la Nueva España. Sin embargo, hay mucha gente que está de acuerdo en seguir en el tema monárquico y hay mucha gente que es liberal, ¿sí? Y en el año de 1800, ¿cuándo es la Constitución de Cádiz, John? La Constitución de Cádiz, en 1812. La Constitución, en el año 1812, sí, se plasma una idea por la Constitución de Cádiz, pero esa Constitución de Cádiz que era de corte completamente liberal, donde recuerden que habíamos estado pasando por un proceso en Europa con la Revolución Francesa en 1789, viene toda la Ilustración, viene todo el movimiento liberal, y esto hace que se haga una efervescencia tanto en Europa como acá también. Y esto da como resultado que haya la propuesta de que los reinos anexados a España, ¿sí?, se les diera una imagen diferente, que ya no fueran las colonias, sino que fuesen reinos independientes con una cámara de lores, con una cámara de representantes que pudiesen tomar decisiones precisamente como adopta Inglaterra su sistema. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en Oceanía, ellos tienen ahí varios reinos y esos reinos se mantienen con un parlamento y todos forman parte del reino del imperio de Inglaterra, pero se manejan de una manera política diferente. Estas ideas empezaron a molestar a mucha gente aquí en México. Unos estaban a favor, otros estaban en contra. Y es precisamente donde entra el tema de Hidalgo, de toda la gente criolla que quería tener los mismos derechos que los peninsulares que vivían en la Nueva España. ¿Sí? Y es donde empieza ese estire y afloje, ¿sí?, donde vienen las reuniones con Allende, donde vienen las reuniones con la corregidora, gente que era criolla de español con indígena, que empezaban a buscar la manera de separarse de la corona española. ¿Sí? Ese es el origen del movimiento independentista de México. Todo esto que sucede prácticamente 30 años, 35 años atrás, ¿sí?, que es un cambio en el status quo en Europa, ¿sí?, la incursión de la familia de los Borbones y el debilitamiento de la familia de los Habsburgo, ¿sí? Hasta interviene el tema de Napoleón, las invasiones que hace Napoleón, el tema de que ponen gobernantes en lo que es España, y en fin, es toda una mezcolanza de cuestiones políticas que van derivando que pudiese darse de independencia aquí en México, pero nunca fue una independencia pensada para que los indígenas, para que la gente nacida aquí como tal, tuviese derechos o tuviese posicionamientos políticos o que pudiese tener todo aquello que debemos tener como seres humanos el día de hoy. Siempre fue la lucha de los peninsulares con los criollos que querían separarse de la corona española. Esa fue la bronca medular, ese fue el principio, como dice Tonatiuh. Y mi querido Yao, ¿cuál es tu punto de vista entonces en este sentido cuando nos venden la historia que todos conocemos, que ahorita Tonatiuh nos está aclarando, de que el cura Hidalgo es el padre de la patria y él fue el que inició todo el movimiento, todo lo que conocemos, después es asesinado, toma el estandarte Morelos, etcétera, pero ¿qué matiz encierra realmente este evento? Bueno, incluso tenemos que destacar que no, o sea, Miguel Hidalgo fue el que popularizó todo el movimiento. ¿Por qué? Por sus facultades como cura, tenía una aceptación por el pueblo.
a pesar de todos los intereses que, bueno, ya nos explicó Tonatiuh que había de por medio. Pero incluso desde antes ya viene fraguándose el movimiento de independencia. Es algo que mucha gente no conoce. Cuando Napoleón conquista el Reino de España y empieza a tomar dominio político, se forman diferentes juntas, entre ellas la Junta de Sevilla, la cual tenía como intención, pues bueno, hacer de las funciones del gobierno libre de España, el gobierno que no estaba controlado por Napoleón. Esto igualmente causó conflictos internos en la Nueva España, y debemos de destacar un personaje que era Francisco Primo de Verdad, el cual convence al virrey Iturrigaray para que formen un gobierno autónomo en la Nueva España. En realidad, ahí es donde se cimientan, los intereses autonomistas, después independentistas de los criollos en México. Sin embargo, dan un golpe de Estado y es que quitan a Iturrigaray, apresan a Primo de Verdad, el cual después es asesinado mientras está en la cárcel. Aquí hay una serie de confusiones, porque a lo largo del movimiento independentista en México van cambiando de bandos, ¿sí? La gente que hoy era liberal y quería la independencia, mañana resulta que quiere estar con la corona de España, o sea, quiere seguir bajo el régimen español. Y los que querían seguir con el régimen español se quieren independizar. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto es muy sencillo. Todo esto se debe a la Constitución de Cádiz, ¿sí? Resulta que la Constitución de Cádiz en 1812 la aceptan, y entonces eso haría, esa Constitución aplica para todo el Reino de España, y eso haría que la gente tuviese los mismos derechos en todos los territorios españoles. ¿Qué iba a pasar ahí? Que los peninsulares iban a perder sus derechos, o los criollos, o los nacidos en territorio de la Nueva España, iban a tener todos los mismos derechos. ¿Qué sucede en eso? Para la gente liberal que estaba buscando una equidad de derechos, entonces me conviene seguir bajo la tutela española. Entonces, ahí es donde muchas veces nos confundimos, ¿sí? Porque algunos sí querían y luego no querían, y luego sí querían y luego no querían. Bueno, ¿qué sucedía con los que querían seguir teniendo el dominio, con todos los españoles peninsulares que ya tenían aquí títulos inmobiliarios, en fin, que eran el conde de fulanito, el conde de sutanito, el vizconde de aquello, en fin, ¿sí? Ellos en ese momento cambiaron su postura y dijeron, nos independizamos de España, ¿sí? Bueno, pero resulta que esa Constitución de Cádiz la echan para abajo en 1814. Y entonces los que se querían independizar, ¿sí? Ahora ya no quieren. Entonces se vuelven a pasar del lado de seguir bajo el yugo de España, y los que estaban de acuerdo, entonces ahora quieren independizarse. ¿Sí? Entonces es un conflicto, es una mezcolanza de gentes, entre que unos, dependiendo del año que les hubiese tocado pelear, ¿sí? Estaban a favor de la independencia, y muchos otros están a favor de la Constitución de Cádiz y seguir bajo la corona española. Y eso es lo que hace que sea tan complicado muchas veces el entender el proceso histórico de la independencia de México, porque son cosas completamente externas que influencian de manera muy directa todo lo que estaba sucediendo aquí en la gesta independentista. Fíjate nada más. Hombre. Que lo leo. No, súper interesante. No, muy interesante. Hay algo que también está muy, o sea, sí resalta, y es de la independencia. El estandarte que tenía precisamente Hidalgo en ese momento, que era de una virgen, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tanta referencia, qué tanta importancia tiene esta imagen en la independencia? Porque por ahí se habla de una guerra de vírgenes, pero en realidad no sé qué tanto peso haya tenido en ese movimiento, en el movimiento de la independencia.
Pues mira, un peso tremendo, claro. Toma en cuenta que el vínculo legitimador de los pueblos indígenas, ¿sí?, hacia la tierra es Tonantzin, ¿sí? Y recordemos que la Virgen de Guadalupe estaba tomando el lugar de Tonantzin. Era un símbolo sumamente fuerte, el cual podía mover a las masas indígenas, ¿sí? Entonces, se habla de la Guerra de las Vírgenes, porque bueno, teníamos por un lado a la Virgen de Guadalupe, que toma el estandarte, que toma Hidalgo como estandarte, y tenemos a la Virgen de los Remedios, por el lado de los españoles. Entonces, por eso le llaman que era la Guerra de las Vírgenes. Pero en realidad el tema de que fuese tomado el estandarte de la Virgen de Guadalupe fue más que nada un tema el cual estaba combinando el llamado a las armas por parte de Hidalgo y legitimar el movimiento por la tierra, ¿sí?, tomando a la Virgen de Guadalupe como el símbolo máximo de Tonantzin, ¿sí?, para los indígenas de aquel entonces. Eso es lo que representaba la Virgen de Guadalupe. A la fecha, la Virgen de Guadalupe sigue representando nuestra madrecita, la que nos cuida, la que nos da de comer, la que nos amamanta. Eso es para los mexicanos la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y eso recae en el sincretismo de Tonantzin. Ujú. En ese momento, mi querido Tona, mi querido Yao, ¿qué es lo que pasa con los mexicanos de aquella época? Es decir, desde la caída de la Tenochtitlan en 1521 hasta el momento que pasa la independencia, prácticamente 290 años, ¿cuántos, cómo decirlo, cuántos indígenas originarios, pues, de México realmente había? ¿Se tenía realmente una estimación de cuántos habían y cuántos ya eran mestizos? Actualmente, digo, no hay un registro exacto, porque, bueno, ya los registros, muchos de ellos se han perdido a lo largo del tiempo. Sin embargo, se calcula que indígenas eran el 65% de la población. Alrededor de 20% eran peninsulares y criollos, y el resto eran ya mezcolanzas entre mezclas africanas con indígenas, indígenas con peninsulares, bueno, las diferentes castas que existían en la Nueva España. Ahora, referente a la pregunta, si lo enfocamos al tema de nuestros indígenas que directamente aztecas, ¿sí?, que intervinieron en lo que es la conquista, en la lucha con los españoles, hay datos que para 1531, ¿sí?, que es cuando supuestamente se aparece la Virgen de Guadalupe, ya únicamente el 10% de las personas aztecas, las personas nativas de Tenochtitlan, habían sobrevivido. O sea, el 90% se murió, eso principalmente a causa de la viruela, a causa de la lucha, ¿sí? Entonces únicamente el 10% de los que habían habitado Tenochtitlan eran los que pudieron seguir al proceso de la colonia. Obviamente había muchos otros más indígenas. Tenemos toda la zona de Xochimilco, Tempanecas, Acuolhuas, Matlatzincas, en fin, que convivían aquí en lo que era el centro en el altiplano mexicano, que es precisamente lo que ya comenta mi hijo, del porcentaje de indígenas que teníamos para esas fechas. Ahora, ¿qué sucedía con los indígenas para la época de la independencia? Por lo que sucedió a lo largo de toda la colonia. Nuestros indígenas fueron utilizados para los trabajos más duros, ¿sí?, para la labranza, para meterlos a las minas, para todo lo peligroso. ¿Qué fue? Bueno, pues la gente criolla, la gente que quería independizarse, en este caso toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿sí?, y ocupa a nuestros indígenas pues como carne de cañón, prometiéndoles la libertad
del español peninsular. Lo que nunca les prometieron fue la libertad del español criollo, que ya había nacido aquí. Entonces, sí, ellos los ocuparon como carne de cañón para sus fines, para liberarse del español peninsular, pero siguieron explotándolos hasta más de 70 años después, cuando se da la famosa guerra de castas allá en el sureste de México, que es cuando realmente los indígenas se rebelan y empiezan a tener una serie de cuestiones de abolir la esclavitud, de abolir un montón de cosas, pero porque ya es un tema propio de los indígenas. Ahora, en el altiplano mexicano no se da esto, y seguimos aún hasta la época de la Revolución con los hacendados, con quizás ya no esclavos, pero pues, sí el tema de que pertenecían a la hacienda, y en la hacienda pues no podían hacer ellos su voluntad, ¿no? No, y aparte todo el trabajo que ellos realizaban dentro de la hacienda era completamente mal pagado, al punto que tenían que pedir prestado, y pues bueno, ahí tenemos el tema de las tiendas de raya. Okay. O sea que finalmente seguían siendo esclavos, ¿no? O sea, finalmente seguían siendo esclavizados de alguna otra manera, con un pago, pero muy insignificante, y que pues, no relucía en ellos. Algo que a mí me llama la atención es un dato que por ahí encontré que decía que hubo 2 actas de independencia, mi querido Yao. ¿Tú qué sabes de este punto? De 2 actas de independencia. Bueno, tenemos una referencia muy importante, que son los Sentimientos de la Nación, elaborado por José María Morelos y Pavón, escrito por Quintana Roo, por Manuel Quintana Roo, ¿vale? Okay. En él ya se ve un plan de gobierno, un programa político que tenían en el momento de que deseaban la independencia de España. Ahí ya empiezan a llamar a todos, dejan de llamarse novohispanos o colonias, y se empiezan a llamar a sí mismos como americanos. Empiezan también a plantear la abolición de la esclavitud, diferentes promesas a nivel político y a nivel económico internos, en el cual ya podemos a eso considerarlo una intención de proclamar la independencia como tal. Sin embargo, recordemos que por las cuestiones políticas entra la Constitución de Cádiz, los que querían independizarse ya no se quieren independizar, cambian el panorama político y geopolítico en México y en América, y a eso sumado la captura y la muerte de José María Morelos, el planteamiento que tenían los Sentimientos de la Nación se pierden completamente. Y no es hasta la culminación del movimiento independentista, cuando llegan al poder el Ejército Trigarante y Agustín de Iturbide, que es cuando formalmente se tiene un acta de independencia. Ok. Hay una parte donde el virrey O'Donoghue reconoce la independencia de México, la independencia de la Nueva España, ¿sí? Pero que lo echan para atrás, porque él como virrey no tenía las facultades para reconocer la independencia de México. Es hasta 1827, ¿sí?, donde España ya reconoce la independencia de México. Entonces puede haber ese tema, uno, el documento que firma O'Donoghue, y otro, el documento que viene directamente de España, firmado por el rey, ¿sí?, que reconoce ya la independencia de México. Entonces puede ser que por esa situación estés comentando que hay dos actas de independencia, ¿no? Claro, claro. ¿Qué representa, mi querido Tonatiuh, el habernos desprendido ya después? Bueno, como dices tú, viene la culminación, aunque realmente 70 años después vuelve a haber esta guerra que tú comentas, pero cuando ya reconoce España, pues, que ya somos un país independiente, pero se quedan los españoles criollos que tú comentas. Bueno, lo que pasa es que aquí viene, o sea, lo que estamos hablando ahorita es la primera parte de lo que es la lucha de independencia. Aquí viene la parte maquiavélica, viene la parte que realmente aterriza los intereses de
la gente criolla aquí en México, de los peninsulares. ¿Por qué? Porque en 1814 echan por abajo la Constitución de Cádiz, pero en 1820 la vuelven a reconocer. Y entonces ahí viene otra vez el cambio de ideología. Los que querían la independencia, ahora ya no la quieren, ¿sí? Y entonces empiezan y los que no la querían, ahora la quieren. Ahora, ¿quiénes no la querían? Porque ya habíamos echado por abajo la Constitución de Cádiz, pues no la querían todos aquellos españoles peninsulares o todos aquellos criollos que tenían intereses muy importantes y económicos aquí en México. Entonces, ellos mismos empiezan a tramar, ¿sí?, el cómo independizar a México. Y es precisamente en una serie de reuniones secretas, ¿sí?, donde ellos deciden, son las reuniones de La conspiración de la profesa. La conspiración de la profesa, precisamente la iglesia de la profesa que está ahí en la calle de Madero, donde venían, por ejemplo, el obispo Cabañas de Guadalajara, venía el obispo de Puebla, teníamos aquí una gran cantidad de gentes importantes, mineros, recuerda que era muy importante la actividad minera, mucha gente de muchísimo poder económico y de mucho poder, ¿cómo se llama?, político, que eran los que de manera secreta empezaron a fraguar la independencia de México. ¿A quién eligieron? Pues eligieron a una persona que pues, seguramente tú conocerás, Iturbide. ¿Sí? Iturbide, al final de la independencia, para los ojos de la historia normal, de la historia que nos enseñan los libros, Iturbide se da cuenta que estaba del lado equivocado y resulta que se da el abrazo de Acatempan con Guerrero. Bueno, eso es lo que nos cuentan, la parte romántica, no. Acá resulta que todos los poderes económicos eligen a Iturbide y necesitaban legitimar en ese caso el apoyo del pueblo. Y el apoyo del pueblo estaba por el lado de Guerrero. Para esos entonces el movimiento independentista ya estaba prácticamente muerto. Guerrero se la pasaba escondido precisamente en la Sierra de Guerrero. Él ya no salía a combatir, él ya estaba prácticamente escondido, escondiéndose de la gente que lo perseguía. Esta gente de muchísimo poder le manda una serie de invitaciones, hay una serie de cartas, ¿sí?, entre Iturbide y Guerrero, y es cuando lo invitan, ¿sí?, a crear el plan de Iguala con el ejército de las tres garantías, ¿sí? Con el ejército trigarante. Ahora, ¿de quién es, quién orquesta todo esto? ¿Sí? El grupo de la profesa, pero hay una mujer muy importante ahí, ¿sí? La Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez es una mujer peninsular de extrema belleza, ¿sí?, que amaba de una manera muy paciente a Iturbide, su pareja, que ella le promete a Iturbide darle, ¿sí?, el gobierno, el primer gobierno del México independiente. Y entonces ella, con todo ese poder, con toda esa situación de mujer bella, con toda esa situación de influencia por el tipo de familia que tenía, ella es la que fragua, ella es la que trama todo el movimiento de independencia al interior de estas reuniones secretas. Es tanta la devoción de Iturbide, y viene un caso curioso, que cuando van a entrar como el ejército trigarante, como nos lo marcan la historia, él desvía el camino de la comitiva para pasar por enfrente de la casa de la Güera Rodríguez, ¿sí?, y mostrarse triunfante ante ella, ¿sí? Pues ella es la que realmente pues planea todo. Entonces, ¿qué da por resultado esto? Que ¿cuál independencia? Claro. Y otra vez
los que tenían el control político, el control económico, los españoles peninsulares, son los que ponen a Iturbide, ¿sí? ¿Sí? Son los que generan que Iturbide traiciona a Guerrero, ¿sí? Y son los que posteriormente firman con los Borbones un tratado para que sea reconocido México como país independiente. Entonces, no fue una independencia, fue simple y sencillamente un cambio de status quo en las gentes que manejaban el poder aquí en México. Ok. Oye, tocando este tema, mi querido Yao, de las mujeres, ¿cuáles fueron las mujeres que fueron claves precisamente en el movimiento de la independencia, en el movimiento que pues marcó una época importante, la diferencia de nuestro país, ¿no? A pasar a ser una república que ya fue reconocida posteriormente. Las mujeres que resaltaron este movimiento, ¿quiénes fueron? Por ahí podemos mencionar, no sé, a Leona Vicario, que fue una grande también, que ya estaban como metidas más en el tema del espionaje, ¿no? Ellas llevaban a traer información y demás. ¿Quiénes fueron eje principal? Me quedo Yao. Bueno, tenemos, por supuesto, la más conocida, creo, por todos, doña José Ortiz de Domínguez. Ella, bueno, por su posición política, al ser esposa del corregidor, pues tenía una determinada influencia política, ¿vale? Ella podemos destacarla como una mujer principal. Tenemos también a Leona Vicario, quien fungía igualmente, como bien lo mencionas, como una espía, igual por su posición política. Aquí, el tema, yo no lo destacaría por una cuestión de sexos, yo lo destacaría por una cuestión de su posición dentro de las jerarquías políticas, si vienen de criollos, si vienen de peninsulares, es ahí donde verdaderamente se fragua la historia del país. Tomemos en cuenta que José Ortiz de Domínguez, todo el mundo la historia romántica nos la pinta como que ella fue quien cabalgó, en realidad mandó a su secretario, y a Leona Vicario también nos la pintan como la espía, la que trajo información, la que ayudaba con los recursos y las tropas, pero al final de cuentas, cuando se ofrece dar el indulto, ella es de las primeras personas que toma el indulto virreinal para evitar perder sus intereses. Si pudiéramos celebrar, mi querido Tonatiuh, si realmente tendríamos que celebrar el día de hoy la independencia de México, ¿quién sí debería de estar en nuestro grito? ¿Quién sí debería de estar a la hora que el presidente sale a tocar la campana de Dolores? ¿Y cuáles son realmente nuestros héroes? Híjole, qué pregunta tan tremenda me estás haciendo. Y tan comprometedora. Esa queda entre nos, mi Tona, tú no te apures. Pues mira, antes que nada no debiese ser celebrado el día 16. ¿Sí? No puedes celebrar el inicio de una lucha cuando no sabes si la vas a ganar o vas a perder. ¿Sí? La independencia se da el 27 de septiembre, ¿sí? Es una fecha completamente diferente, ¿sí? De 1821. Entonces, nada tiene que ver con el día de hoy, día 16. Dos, de principio no tendremos que estar celebrando el día de hoy. Okay. Dos, desde mi punto de vista, y esto ya no desde el punto de vista, a nivel histórico, bueno, sí se da la independencia de México, se firma un acta de independencia, ¿sí? Pero a nivel personal, yo no creo que como gente nativa de estas tierras, como gente que en determinado momento, en el año 1521, perdimos la soberanía de nuestro espacio y que a lo largo de 300 años fueron esclavizados, sometidos, que a lo largo de 300 años todos nuestros recursos, toda nuestra riqueza, ¿sí? Fue extraída para España, que de hecho por eso España pudo lograr el ser el imperio que era, y después de tantos sobajamientos, de tanta forma constante en la cual se le denigraba a nuestra gente, pues yo no creo que hayamos ganado nada. Yo no creo que hayamos ganado nada. ¿Por qué? Pues porque
se siguió manejando después de la independencia, ¿sí? Los criollos, los españoles, los peninsulares, siguieron manejando todo ese tipo de riqueza y se siguió yendo, ¿sí? A la fecha hay tratados con Inglaterra en donde tienen todo el derecho de explotar nuestra plata, nuestro oro, y nos dan una miseria por lo que sacan de aquí. Todo eso surgió de la época de la Nueva España, de la época de la colonia, de la época post-independentista, ¿sí? A la fecha hay tratados en donde cómo es posible que si los pozos petroleros más vastos de Estados Unidos están del lado de Texas, ¿cómo es posible que simple y sencillamente pasamos la frontera y de este lado no hay una sola gota de petróleo? ¿Sí? Esto es ¿por qué? Por los tratados. Entonces, ¿qué hemos ganado? No hemos ganado absolutamente nada. ¿A quién pondría? A nadie. ¿Por qué? Porque no hicimos una independencia. Simple y sencillamente se acomodó los intereses de un X grupo de personas, ¿sí? Los defendieron, buscaron la manera de no salir perjudicados, volvieron a acomodarlos y siguieron exactamente con lo mismo. Entonces, una gran mentira, sí. Una gran mentira el hecho de Hidalgo con su cabellera blanca revoloteando por el viento y la bandera, pues sí, excelente para hacer una película. ¿Sí? Los niños héroes, excelente para hacer una película. Toda nuestra historia, toda la historia de la conquista, es excelente. Pero, sinceramente, a lo largo de todo ese tiempo, como mexicanos, como gente auténtica de aquí, no hemos tenido el mínimo beneficio. Fuimos el país con la mayor producción de plata en el mundo. ¿Sí? Ese beneficio no se quedó aquí. Teníamos vetas de oro enormes. ¿Sí? Ese beneficio no se quedó aquí. Todo eso no se quedó. ¿Por qué? Porque en realidad nunca hemos tenido una situación estable con la independencia de México. Seguimos siendo manejados hasta la fecha por ese grupo de peninsulares y de criollos que no permiten, ¿sí?, que las verdades salgan a la luz. Entonces no debería de haber grito, en pocas palabras. Mira, pues el grito está perfecto para celebrar el cumpleaños de Porfirio De Díaz. De don Porfirio, Sí. El grito estuvo perfecto para lograr lo que en su tiempo Maximiliano quería hacer, que era legitimar una ideología mexicana, porque es saber que el grito lo establece Maximiliano, ¿sí? Maximiliano de Habsburgo. Sí. Y precisamente él traía una gran cantidad de ideas, precisamente por ser liberal, precisamente por la Constitución de Cádiz. Él quería darle derechos a los indígenas. Maximiliano realmente amaba a México, ¿no, Tonatiuh? Mucho, mucho. Y amaba mucho a nuestros indígenas. Pero ahí otra vez los peninsulares, la gente de interés, hacen que asesinen a Maximiliano. Claro. ¿Sí? Otra vez tenemos esta gente de un gran poder económico, de un gran poder político, que se pone en contra hasta de sus propios representantes y los asesina. Entonces, híjole, yo no sé qué sería si en determinado momento España se hubiese bajado los pantalones y si hubiese hecho valer la Constitución de Cádiz aquí, o si Maximiliano, ¿sí?, hubiese tenido el control, el apoyo de Napoleón, y aquí a lo mejor tuviésemos mejores derechos, ¿sí? Porque esto no lo sabe la gente. Maximiliano es el chico malo. Maximiliano es el emperador, ¿sí? No, pero Maximiliano tiene una gran cantidad de cosas, ¿sí?, que de verdad hacían que por su tendencia liberal amara a nuestra gente.
Y eso fue lo que le costó la vida. Claro. Si le hubiera sido como lo pintan, créeme que seguiríamos siendo ahorita imperio. Claro. No, y aparte él se pudo ir, en su momento se pudo ir, ¿estás de acuerdo? No se fue. Y no se fue. Lo asesinaron Sí, aquí. Entonces ahí está precisamente el arraigo que igual no se nos dice, ¿no? Quizás un poquito Morelos, quizás un poquito, pero no sé, igual tengo mis dudas. Hay una serie de libros ahí que nos marcan varias cosas de Morelos. Y bueno, al fin de cuentas, ¿no? Hombres de carne y hueso que tienen sus pros y sus contras. Aquí el tema de la historia es que toda la historia de México ha sido una novela. O sea, se dan cuenta, nos metemos con el tema de los niños héroes, y fueron 6. 6 nada más contra un ejército. ¿Sí? Y uno en el acto heroico de aventarse con la bandera, ¿no? Disculpen, pero yo no creo para nada que hayan sido 6. No. Fueron muchos. 6 eran los hijos de la gente acomodada. ¿Sí? Claro. Ahora, venimos con el tema de Zaragoza, ¿no? En la batalla de Puebla. Hombre, llegó Superman, llegaron los Acapuastlas, ¿no? Y los Acapuastlas a golpe de machete hicieron que saliera huyendo el ejército más poderoso en ese tiempo. ¿Sí? Sí, el ejército de Napoleón y perdón, igual que haga la analogía, pero es como si ahorita nos quiere invadir Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces ya invadir Estados Unidos, ¿con qué le combatimos ahorita? No. ¿Qué sucedió ahí? ¿Sí? Que efectivamente se dio la batalla de Puebla, llegaron los Acapuastlas, era la parte romántica del tema, y la negociación por debajo del agua en los subterráneos de Puebla, ¿sí? Hizo que Napoleón dijera, perfecto, así quedamos. ¿Y por qué? Porque si los hubiéramos vencido realmente, hubieran salido yendo a Europa, ¿verdad? Pero nomás ganamos esa batalla. Todo lo demás se perdió. Sí, claro. Sí, Entonces, ¿qué ganamos? No, negociamos. ¿Sabes qué? Vamos a dar esto, la negociación está por aquí, vemos qué es lo que sucede. Básicamente la negociación que se dio, mi querido Tonatiuh, o sea... ¿Perdón? Básicamente la negociación, ¿qué fue lo que se dio? ¿Qué fue lo que se brindó? Toma en cuenta que en aquel entonces una de las máximas potencias era Francia. Francia con la intervención de Napoleón. Hay cosas que muchas veces uno no entiende porque no están al alcance de la gente como nosotros, ¿sí? Tenemos familias que gobiernan, ¿sí? Y sin cuestiones de conspiración ni nada. O sea, históricamente tenemos a los Habsburgo, que desde la época de Hernán Cortés, ¿sí? Carlos V era de los Habsburgo, es por eso que el penacho Moctezuma está en Austria, ¿sí? Una gran cantidad de reyes de Europa, aunque entre ellos estaban peleando, eran de la misma familia, ¿sí? Entonces están los Habsburgo, están los Borbones, y entonces son negociaciones que a nivel familias que tienen un gran poder a nivel mundial se dan. En aquel entonces se estaba negociando la intervención, ¿sí? De Francia hacia España y de España hacia Francia. Ellos hicieron sus enjuagues y eso hizo que aquí bajara la presión en la guerra de la intervención francesa. Tanto que sí nos controla Francia, pero después sale, ¿sí? Recordarás que después de Francia viene Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos apoyado con quién? Con Inglaterra. Entonces, todo ese tipo de enjuagues se fueron dando y se dan a nivel de estas familias. ¿Sí? Por eso hay muchas cosas que a veces no entendemos, porque nosotros jugamos el ajedrez aquí abajo y claro, las familias históricas lo juegan arriba, ¿no? Así es, así es. Oye, pues muy padre este programa, la verdad es que siempre es muy interesante platicar contigo, mi querido Tona, y ahora con Yao. Mi querido Yao, algo que tú quieras agregar, algo que quieras resumir
igual de lo que comentó Tonatiuh, de todo esto que es el 16, igual consideras tú que deberíamos celebrarlo, no celebramos, nos quedamos como una fecha que bueno, pues ya la tenemos de todos modos a todos los mexicanos, de todos modos es una fecha nuestra, pero si nos vamos igual al fondo de la raíz, pues yo creo que todos estamos de acuerdo, por lo pronto nosotros cuatro, la gente que nos está viendo, que no hay realmente mucho de fondo o nada de fondo que celebrar. ¿Tú qué piensas? Pues miren, me voy a tomar la libertad igual de quizás hacer una borrada, pero hay un capítulo de Los Simpson muy interesante y que va muy acorde con esta circunstancia, ¿no? Con esta pregunta. Resulta que Lisa Simpson descubre que el fundador de Springfield, de donde vive, no era el heroico que todo mundo planteaba, pero sin embargo decide dejar la celebración. ¿Por qué? Y yo lo veo también ahorita en este contexto que nos compete. Es algo que une a la gente, es algo que le da identidad a las personas, es lo que junto con el pasado prehispánico, con el futuro después en la revolución, con todo el proceso de modernización en el siglo XX, nos da identidad. Uh-huh. Por ese lado, yo dejaría que bueno, siguiéramos teniendo esta identidad como mexicanos, pero eso ya es algo que le corresponde a la historiografía. Eso ya depende mucho de las interpretaciones de los distintos grupos de poder. Sin embargo, si nos atenemos a la historia pura y dura, yo mantengo la idea de que no hay ahorita nada que festejar. Aquí, si me lo permiten, efectivamente, sí. hay varios temas. Por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. La aparición de la Virgen de Guadalupe en realidad nunca se da. Nunca se da. De hecho, dentro de los anales históricos de la Iglesia, no aparece que en 1531 se haya aparecido una Virgen. Aparece hasta 100 años después, en donde toma fuerza el mito guadalupano. Si nosotros cayéramos al lado crudo, al lado histórico, se tuviese que negar por completo todo ese movimiento de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, ¿qué pienso hoy día de eso? Es un movimiento que le da identidad a la gente, es un movimiento que en determinado momento le da esperanza, le da algo por qué hacer sus cosas, y aunque a manera histórica y de manera cruda, y con las pruebas en la mano, podamos decir que no existió, la verdad es que hoy día existe. La verdad es que hoy día la gente, se mueven millones de personas, ¿sí? Y esa gente, esos millones de personas, hace que exista el movimiento de la Virgen de Guadalupe. Hoy día, el día de hoy, estamos celebrando la independencia. A manera cruda, a manera real, no tendríamos nada que celebrar. Sin embargo, el ver la alegría de la gente, el cómo porta sus trajes regionales, cómo se ponen los colores de la bandera de México, cómo en determinado momento nos reunimos en familia para dar este grito de alegría por nuestra gente, por nuestro país, por nuestro México. Perfecto. Esa fue la mentira que nos dieron, esa fue la mentira que nos elaboramos, pero esa mentira es la que nos ha dado esperanza a lo largo de todos estos años. Desde la época de la Revolución, en que empezamos a tener ya una serie de cuestiones un poquito mucho más arraigadas, eso es lo que nos ha dado identidad ahorita como país. No debemos de celebrarla como independencia, no, pero sí debemos de celebrar esta gran fiesta de unidad, de trabajo, de identidad como nación en la actualidad hoy día. México, con todos sus defectos, con todas sus historias erróneas, con todas las mentiras que nos han metido, México hoy día existe, y eres tú, soy yo, son las familias, es nuestra gente, y es lo que nos llena como mexicanos, lo que nos hermana a todos y cada uno. Y voy a dar el atrevimiento de decir, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva Estamos México! Completamente de acuerdo contigo, mi querido Tona. En ese sentido, pues todos nosotros somos México, nuestra familia, nuestros padres, nuestro arraigo, nuestras familias, nuestros antecesores, etcétera. Entonces,
pues en ese sentido celebremos, dicen que tantas mentiras llega un momento en que se hacen verdad, ¿no? Una mentira repetida se convierte en verdad y eso es lo que estamos finalmente pues entendiendo el día de hoy. Aquí lo importante sería que celebremos, como lo hace un servidor, por el gusto de celebrar a México, que no celebremos las mentiras que nos han hecho creer, ¿sí? Y esto a mí me lo dijo una persona muy querida para mí: la mayor arma que tiene el ser humano es el conocimiento. Mientras más conozcamos, menos vulnerables somos, ¿sí? Mientras más conozcamos de nuestra historia, más sabremos por qué estamos como estamos, ¿sí? Entonces, yo invito a toda la gente, ahí hay muchas cosas para poder estudiar. Ahora está el YouTube, ahora está el Internet, están las bibliotecas, están N cantidad de cosas. Acérquense. Hay gente maravillosa que tiene un potencial, un coeficiente que te puede dar toda la alineación de los partidos. Y de verdad, yo comentaba con él, gente que te dice tal fulano y anotó tantos goles y tiene una capacidad de retentiva enorme. Eso hay que ocuparlo para estudiar todo este tipo de temas. Y cuando lo vayamos haciendo, créeme que México va a ser muy superior. Claro, un pueblo finalmente, un pueblo que no conoce su historia, es un pueblo que está condenado a volver a caer y volver a caer y volver a caer, como nos ha sucedido en lo mismo, ¿no? Volver a tropezarnos con la misma piedra. Mi querido Tona, mi querido Yao, ¿dónde lo seguimos? Me imagino que tienen ustedes una página de internet, un blog, el Face, no sé, algo para estarlo siguiendo. Pues, por favor, da tus redes. Bueno, yo como tal no tengo una red en la cual me pueden seguir. Sin embargo, estoy cooperando constantemente en Tonalcalco. Ahí, bueno, constantemente hago participaciones tanto a nivel histórico como a nivel artístico y me encantará encontrarlos ahí con todo gusto. Ok, bueno, yo soy Tonatiuh Xocoyotzin. Yo mi especialidad más que la independencia de México son historias prehispánicas. La prehispánica, efectivamente, soy director del concepto Tonalcalco. Tonalcalco es un concepto que te acerca a todas sus raíces culturales desde el punto de vista prehispánico. Estamos en la Ciudad de México, sin embargo, la sede de Tonalcalco a nivel que la gente puede ir a convivir con nosotros es en Teotihuacán. El Teatro Subterráneo Tonalcalco está en la zona de Ostoyohualco, entre la puerta 2 y 3 de Teotihuacán, y tenemos funciones voy a comentar ahorita estamos presentando una obra que se llama Aztecas de Historia de un Pueblo, que habla precisamente de la resistencia heroica, ¿sí? Y de la resistencia heroica de nuestros pueblos prehispánicos ante la conquista. Y hoy, en este año, precisamente es la parte coyuntural, en donde celebramos 500 años de esa defensa. Entonces yo quiero invitar a toda la gente, vayan, dense una vuelta, empápense de esta historia, empápense, siéntanse orgullosos de ser quienes somos, y ahí nos encuentran todos los sábados, 4 de la tarde, entre puerta 2 y 3, Teatro Subterráneo Tonalcalco. En redes sociales, así nos buscan como Tonalcalco, estamos en Twitter, en Facebook y en la página de internet. Padrísimo, mi querido Tonatiuh, muchas gracias, Tonatiuh Xocoyotzin y a Yautecatl. Se me dificulta mucho pronunciar tu nombre, hermano, por eso te decimos Yao, muchas gracias, mucho gusto. Me imagino que tú eres maestro de historia, algo así, ¿verdad? ¿Yao o yo? Yao. No, Yao. Yao. No, yo sé que tú eres un maestrazo, Tonatiuh, Sí, ya pero sé. digo, pero Yao. Sí, bueno, de profesión soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, sin embargo, toda la vida me ha apasionado la historia, entonces, pues, ofrezco asesorías, ofrezco clases particulares, y pues bueno, en este caso, pues pláticas que con todo gusto me encanta dar para compartir, tanto con ustedes como yo, un poco de historia, un poco de lo que nos da identidad. Oye, como nos enseñó Tonatiuh, eres un cuate. Soy un cuate. ¿No? Un maestro, ¿no?
Bueno, un cuate, sí, el que te ¿verdad? enseña, exactamente. Muy De bien. hecho, la palabra correcta sería Temastiani, maestro. ¿Tenostiani? Temastiani, Temastiani. Temastiani. así es. Temastiani. Cuate es el que tiene el conocimiento, el cuate, el que te enseña algo, ¿no? O sea, como manejamos la palabra cuate, es mi cuate, Un es el que me amigo. enseñó algo, ¿no? Ok, muy Así bien. es. Pues Y padrísimo. sí, es un apasionado de la historia, hoy me tomé el atrevimiento de invitarlo, es un apasionado de la historia desde que era niño, desde los 5 o 6 años, pues creo que heredó a alguien, y sí es un apasionado de la historia, siempre en los museos, en las bibliotecas y todo, y la verdad es que tiene mucho conocimiento. Pues hay que Y lo acercarnos. mejor de todo es que lo comparte. O sea, eso es lo mejor de todo, que Hay que comparte ese compartirlo. conocimiento. Hay que compartirlo. Exacto. Bueno, pues está muy bien. Me quedo Tonatiuh, me quedo Yao, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado con nosotros. Me quedo Marito, gracias. A Y pues esto fue ustedes. Los Sobrevivientes, otra parte, otra parte de la moneda, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? De la historia de México. Es padre, porque así te queda un poquito de la curiosidad y si quieres investigar, como dicen mi querido Tonatiuh, tienes la información al alcance, pues, de un teclado, de una computadora, al alcance de tu mano. Ahí lo tienes, no tienes que ir a ningún otro lado para mover. Hay que aprender más de nosotros y cuando digo nosotros es de nuestra historia, de México. Muchas gracias a todos. Esto fue Los Sobrevivientes de UNE Radio. Tengan excelente noche. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Hasta Tona. Nos luego. vemos, Yao. Hasta Gracias. luego. Maro, adiós. Un abrazo. Hasta Bye luego. bye. Bye bye. Gracias.